Cuéntanos un Con poco, ¿qué mucho gusto. recomendaciones tú como experto en temas nos puedes dar a los que tenemos un vehículo para tener más cuidado y protegerlo de estas altas temperaturas de este verano que está en realidad convirtiéndose en un infierno? Bueno, la buena noticia es que los vehículos están hechos para trabajar en todos los extremos, tanto en temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas. Pero sí hay que observar algunos temas técnicos y también unos temas de salud, ¿no? Mi primera recomendación sería ventilar el habitáculo antes de ingresar cuando hay temperaturas muy elevadas, porque es conocido en el mundo automotor que al interior del vehículo se pueden producir unos vapores tóxicos por los plásticos y polímeros que podrían contener sustancias cancerígenas, por lo cual es muy saludable antes de ingresar a un vehículo muy calentado por el sol, abrir las puertas y ventilarlo, ¿no? Además que le da una ventaja de refrescar el ambiente. Cuando el vehículo tiene aire acondicionado, el aire acondicionado ya no tiene que trabajar con tanto esfuerzo y eso significa menor consumo de combustible. Hay que recordar que un aire acondicionado puede incidir hasta un 5% en el consumo de combustible, ¿no? Entonces es importante también usar el aire acondicionado de forma adecuada para reducir el consumo de combustible. ¿Cuánto tiempo se recomienda tener las puertas abiertas del vehículo antes de abordarlo, después de haberlo dejado bajo el sol? Sí, efectivamente, porque para que airee un poco, porque muchas veces cuando uno ingresa a un vehículo muy calentado por el sol, hay olores que emanan los polímeros que se usan en los tableros, en las piezas interiores, esos olores, como digo, pueden ser cancerígenos. En los últimos años se ha trabajado muchísimo en eso, o sea, los vehículos más modernos ya no emanan esos vapores tóxicos, ¿no? Pero igual es muy recomendable dejar salir ese olor que se produce al interior del vehículo cuando está mucho tiempo bajo sol. Importante lo que dices, ¿ah? Atento, señor televidente, conductor, conductora que nos está escuchando. Lo que está diciendo Carsten Kunkel es importante. Él es presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Airear por lo menos 2 minutos el vehículo y si es que sentimos ese olorcito al tablero, ¿no es cierto?, a la cuerina que de repente tiene el asiento o las tapas de las puertas, podría ser cancerígeno. Un tema muy importante el que nos está dando en este momento Carsten, porque con las altas temperaturas pueden emanar este olor y podría ser tóxico. Muy importante lo que nos está contando. ¿Qué otra recomendación? Sí, la Carsten? recomendación es o bajar las ventanas en el momento de salir a conducir para que justo esos vapores se disipen y no dejar las ventanas cerradas. O sea, se puede hacer abriendo las puertas o si uno está apurado, baja las ventanas por lo menos por 20 segundos y ya el carro va a estar aireado, ¿no? Importante. ¿De qué material están fabricados los tableros de los vehículos? Nos dices que últimamente las marcas están procurando de que estos materiales no sean tan tóxicos como antes. Efectivamente, o sea, en los últimos 10 años ya hay reglamentación que reduce al mínimo esas emanaciones, o sea, los vehículos más modernos ya no tienen ese factor, ya hay, digamos, condicionamientos a nivel mundial que los fabricantes los están respetando, pero en los vehículos más antiguos sí es importante hacer ese aireo, como digo, ¿no? Aireo, importante 2 minutos, porque además también sugieres tú que el aire acondicionado ya no lo pondríamos en su máxima, digamos, potencia para enfriar el habitáculo, ¿verdad? Exacto, si está muy caliente el interior, lo típico que uno hace es poner el aire acondicionado a su máxima potencia, lo cual significa hasta un 5% de consumo adicional de combustible. El aire acondicionado incide en el consumo de combustible, definitivamente. Claro, y cuando lo pones a lo que es, digamos, la máxima potencia, el consumo es mayor. Por supuesto, ¿no? O sea,
los aire acondicionados modernos también trabajan solamente a demanda, ¿no? Entonces, si el habitáculo ya tiene una temperatura adecuada, automáticamente se apaga y se vuelve a prender cuando requiere de más aire fresco, ¿no? Entonces, es un sistema automático que ayuda también a reducir el consumo. Ahora, otra recomendación, leo acá la nota que nos hizo llegar a la Asociación Automotriz del Perú, Carsten, es recomendable no dejar dentro del vehículo objetos como aerosoles o cosas que puedan derretirse por la alta temperatura y puedan dañar la parte interna del motor o del vehículo en la cabina. Sí, efectivamente ha sucedido cuando hay mucha temperatura al interior del vehículo, especialmente en los vehículos más oscuros. Obviamente se eleva la temperatura interior en un vehículo negro mucho más que en un vehículo blanco y podría, esos aerosoles podrían explotar o incluso incendiarse, ¿no? Lo cual sería gravísimo, por lo cual es recomendable no tener aerosoles o sustancias incendiarias dentro del vehículo, especialmente cuando las temperaturas son muy elevadas, ¿no? Eso puede ser incluso un encendedor de mala calidad que podría producir un incendio, entonces es mejor dejar Evitar. esas cosas fuera del vehículo, ¿no? Un aerosol, ¿te refieres también a estas siliconas que se suelen echar o en los tableros o en los neumáticos? Depende, porque hoy en día también muchas siliconas se fabrican con el gas propulsor que no es propano sino CO2, ¿no? El CO2 reduce enormemente el tema del incendio, ¿no? Pero todavía existen aerosoles que tienen contenido gas propano y el gas propano sí es sumamente peligroso. O sea, Perfecto. hay que fijarse en el tipo de aerosol. Si el gas propulsor es gas propano, no recomiendo tenerlo en el vehículo. Se debe mantener el adecuado nivel de líquido refrigerante. Eso sí es sumamente importante y creo que muchos conductores se descuidan de eso. El líquido refrigerante también sube el punto de ebullición del propio líquido. Entonces, en época de verano puede ser que todo el sistema de radiador llegue a temperaturas más elevadas de los 100 grados centígrados. Entonces, si uno usa agua pura, es muy probable que se empiece a evaporar y obviamente en un tramo más largo podría quedarse con poco líquido y recalentar, ¿no? Entonces es muy importante usar el líquido refrigerante adecuado, con la mezcla adecuada, para que justo ese punto de ebullición sea más elevado y se proteja ante la evaporación. Y siempre controlarlo, ¿no? Si falta, hay que agregarle nuevamente. Importante, porque sí, pues, ¿no? Se evapora más de 100 grados centígrados de temperatura y podríamos quedarnos botados. ¿Recomiendas que de cuando en cuando chequeemos, abramos el capó del vehículo para ver el nivel del refrigerante, para no tener emergencias? Sí, o también llevarlo al mantenimiento adecuado. En el taller es uno de los puntos que se revisa en el mantenimiento. De hecho, que los sistemas de refrigeración modernos trabajan como una olla de presión. O sea, es un sistema presurizado que permite trabajar a temperaturas más elevadas sin que los vapores se distraigan y mantiene todo el sistema cerrado. Pero si hubiera una fuga, eso rápidamente puede producir un defecto mayor. Revisar periódicamente el estado de las llantas. También un punto muy importante, porque con el calor que tenemos también se empieza a calentar el asfalto y el neumático, la presión de la llanta empieza a subir, lo cual incide en la distancia de frenado. Una llanta demasiado inflada puede tener un efecto negativo en la distancia de frenado, ¿no? Entonces hay que controlar la presión de la llanta para que tenga la presión indicada por el fabricante, la presión ideal, ¿no? Para mantener el nivel de consumo de combustible y evitar una frenada más larga, que sí, por una llanta muy inflada produce una frenada más larga.
¿Una llanta con demasiados parches también podría resultar peligroso para la conducción? Obviamente, ¿no? O sea, si los parches no son los adecuados, se recalienta el neumático y se puede soltar y desinflar la llanta. Podría incluso ocasionar un reventón de llanta que sería peligrosísimo, ¿no? Importante también es el flujo de tránsito, ¿no? Acá Lima ha sido declarada como la ciudad más congestionada de Latinoamérica, la segunda más congestionada del mundo, y eso también incide en el recalentamiento de los vehículos, ¿no? Entonces las autoridades tienen que tomar medidas para evitar ese congestionamiento que tenemos y incentivar mucho más el flujo de tránsito en vez de poner rompemuelles o zonas donde reducen la velocidad en demasía. Eso todo puede influir negativamente en el control térmico del vehículo, ¿no? El vehículo está hecho para rodar, no está hecho para estar en un congestionamiento y avanzar de forma muy lenta, ¿no? Especialmente en temperaturas como las que tenemos hoy en día. ¿Y cuál es el planteamiento? Voy a salir un poquito del tema, pero es un tema que lo he tocado al comienzo del programa, Karsten. ¿Cuál es el planteamiento de la Asociación Automotriz de Perú frente a esta alentadora posición que nos ubica a Lima Metropolitana como la ciudad más congestionada de Sudamérica y la segunda del mundo? Bueno, ahí hay mucha irresponsabilidad de las autoridades, ¿no? O sea, por ejemplo, un efecto que lo podemos ver claramente fue el hecho que el alcalde Muñoz decidió mandar todos los vehículos pesados a conducir por el lado izquierdo de la Panamericana, ¿no? Porque hace 3 años o 4 años no estábamos en esa nómina. Claro. Y eso es reciente y los conductores, o sea, los vehículos pesados siguen conduciendo por el lado izquierdo del carril, ¿no? Cuando a Muñoz no le correspondía, porque donde ocurre eso, ¿no? Cuando a Muñoz no le correspondía, digamos, administrar las vías nacionales, que es la Panamericana Norte y Sur, eso le compete Exacto. netamente al MTC. Sí, o sea, ese fue un error gravísimo y se sigue, no sé por qué razón, sigue habiendo vehículos pesados que circulan por el lado izquierdo de la Panamericana, ¿no? Y eso obviamente incide en el flujo de tráfico. Es verdad, es cierto. Sería bueno hacer una campaña, ¿no? O sea, está mal que los vehículos de transporte de carga pesada circulen por el lado izquierdo, deberían estar en la derecha, ¿no? Para aligerar el tránsito vehicular. Exactamente, sí. Y también la cantidad de rompemuelles influye obviamente en el flujo de tránsito. Acá tenemos una cantidad de rompemuelles insólita que no permite conducir de manera, digamos, homogénea, sino uno tiene que frenar a cada rato y volver a arrancar, lo cual causa un sobreconsumo de combustible y ralentiza enormemente ese flujo, ¿no? Y existen aún ciclovías que fueron construidas o habilitadas en la época de la pandemia, y se entendía porque no había tránsito tanto flujo vehicular como ahora, ¿no? Pero que en realidad ahora lo que ocasionan es más congestión vehicular porque ocupan una vía, ¿no es cierto?, de avenidas. Mal diseño. Obviamente hay muchos diseños viales que están mal hechos, falta semaforización inteligente y los pocos lugares donde hay semáforos inteligentes interviene un policía más inteligente que trata de regular el tránsito y genera mayor caos. O sea, justo evita el flujo para lo cual han sido hechos esos semáforos inteligentes.